Dios, aleluya. 22:13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Amén, aleluya. Padre, te agradecemos, Señor, a ti te damos gloria y honra por esta tu santa y bendita palabra, amado Dios. Padre, habla a nuestras vidas en esta mañana, Señor, en esta tarde. Habla a nuestros corazones, Señor, que puedas, Señor, dar una palabra fresca a esta tu congregación, una palabra de aliento, una palabra de fortaleza, Dios amado, y que salgamos de aquí, Señor, diferentes por el poder de tu santa y bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor, aleluya. ¿Pueden tomar asiento? El Señor me ha dado como tema para la prédica de esta tarde ya: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Si lo pueden colocar en pantalla, repito: en el monte de Jehová será previsto. Amén, aleluya. ¿Cuántos creen que Dios provee? Amén, aleluya. De hoy estaremos hablando de provisión divina, provisión eterna. Amén. La Biblia, nuestro manual por excelencia, el manual por excelencia del cristiano, fue escrito en alrededor de 1000 años por 40 autores diferentes, en diferentes épocas, en diferentes tiempos, en diferentes momentos, en diferentes situaciones. Amén. Y a pesar de tener tanta diferencia entre años y autores, en la Biblia todo va de la mano, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Ok? En la Biblia todo se conecta, ya sea por similitud o ya sea por naturaleza. ¿Ok? Cuando hablamos de similitud podemos decir e ir a Salmos 23:6, donde dice: el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia son palabras que, aunque no son del todo iguales, en su naturaleza, en su similitud, tienen el mismo significado. Donde está el bien, está la misericordia. El bien abre la puerta a la misericordia, y podemos ver que estas dos palabras se complementan en la persona de Jesucristo. Jesucristo, donde llegaba, llevaba el bien. ¿Por qué? Porque aparte de que llevaba el cielo a la tierra a través de él, donde quiera que pisaba, también llevaba salvación, también llevaba el anuncio del evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Y por eso, donde quiera que Jesucristo llegaba, llevaba el bien. Pero al ese bien ser expuesto de la forma y de la manera tan poderosa en que Jesucristo exponía el bien del cielo para la humanidad, de esa misma forma ese bien abría la puerta a la misericordia, abría la puerta de la salvación, abría la puerta de la redención. Por eso, donde hay bien, obligatoriamente debe operar la misericordia. Son hermanitas, son primas. Amén. Entonces, ahí podemos ver dos palabras similares, ¿ok? También la otra parte por donde vemos ver a Dios obrando es a través de su palabra, es por naturaleza, ¿ok? Hablamos de similitud, naturaleza. ¿Y qué es la naturaleza? La naturaleza habla del origen de X cosa, ¿ok? La naturaleza habla de principio. La naturaleza habla de lo que es cada cosa, ¿ok? El ser humano tiene su naturaleza arraigada en Génesis, ¿ok? Entonces ahí empieza ya la naturaleza, el origen de lo que es el ser humano. Y podemos ver este ejemplo palpable, literal, en las personas de Adán y Eva. Adán y Eva eran personas que por su naturaleza se complementaban uno al otro, ¿ok? La naturaleza del hombre y la mujer es que el hombre sea la cabeza y que la mujer sea la ayuda idónea de ese hombre. Por eso el hombre y la mujer, desde la creación del mundo, su naturaleza fue complementarse.
Porque la naturaleza habla de origen, habla de un principio, amén. Habla de lo que es la persona. Por eso vemos que hoy en día el enemigo quiere dañar ese modelo. ¿Por qué? Porque si daña el modelo de la naturaleza divina en el hombre, daña el origen de lo que es el hombre, daña eso que hay de Dios depositado en el hombre. Por eso Él va al origen, va a la raíz de las cosas. Por eso nosotros como cristianos también, si hay un mal, si hay algo que nos afecta, no podemos pasar paño tibio, no, tenemos que ir al origen de las cosas. Si en mi familia hay problemas, yo tengo que ver el origen, tengo que investigar el origen de ese problema, porque tengo que atacar la naturaleza. ¿Por qué? ¿Para qué? Para derribarla, para secarla desde raíz, y que ya lo que salga de ahí en adelante sea una naturaleza honorable, honrable, buena delante del Señor. Amén. Gloria a Dios. Por último, podemos ver que en la Biblia hay cosas que se conectan físicamente, pero eso físico también se conecta con lo espiritual. Me explico. Lo alto en la Biblia se conecta con lo alto. Amén. Lo alto se conecta con lo alto. ¿Y qué es la altura? La altura habla de un posicionamiento físico, pero que se relaciona con lo espiritual. Amén. En el mundo físico, yo puedo estar colocado en una altura, que eso me da autoridad, eso me da poder. ¿Para qué? Para yo gobernar sobre todo lo que tengo abajo, porque yo tengo ventaja. ¿Ok? Yo estoy en los lugares altos. Por eso, cuando estamos hablando de protección de ciudad, fíjense que la parte que contraataca, la parte que defiende, siempre está a las alturas. ¿Por qué? Porque las alturas te da una ventaja en lo físico. ¿Okay? Igualmente la altura en lo espiritual te da una ventaja ante lo que te queda abajo. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados a navegar, a habitar en la altura. Amén. Gloria al Señor. Nadie que se llame ser hijo, siervo del Señor, está llamado a caminar en vergüenza y en lo profundo. En la profundidad no habita Dios. ¿Ok? O más bien, en la profundidad sí habita Dios, pero no habita su naturaleza, porque su naturaleza es alta, está en las alturas. Por eso el trono de Dios está en el cielo, no en la tierra. Por eso su morada está en el cielo, no en la tierra, porque dice la Biblia que Él desde su santo templo, Él se enseñorea de la tierra, y la tierra es el estrado de sus pies. Porque no hay nada por encima de ese Creador y Padre de nosotros. Amén. ¡Aleluya! En la Biblia, como nada se escapa en la Biblia, también tenemos ejemplos de personas que tenían un alto posicionamiento en lo espiritual, ¿ok? Y que en ese alto posicionamiento en lo espiritual, también en un lugar físico y alto, dígase un monte, también ocasionaron milagros, ocasionaron proezas. Amén. ¿Entienden? Ok, el caso es Moisés, para un ejemplo. Moisés, alto posicionamiento de Dios, en Dios, ok. Un llamado poderoso, una tarea poderosa. Y Dios, en ese alto posicionamiento físico de Moisés, también subió al monte Sinaí, y en ese monte le fueron entregadas las leyes, la ley del Señor, lo que conocemos nosotros como los 40 mandamientos. Ok, vemos un hombre con alto posicionamiento físico, pero también con un alto posicionamiento. Vemos un hombre con un posicionamiento espiritual alto, colocado en un posicionamiento físico alto. Por eso dije que el posicionamiento físico se relaciona con lo espiritual, porque van de la mano. Amén. Otro ejemplo que vemos en la Biblia es el ejemplo de Elías. Todos sabemos que Elías fue un profeta poderoso en el Señor. Fue un hombre que tenía un estatus tremendo en el Señor. Fue un hombre que fue voz de Dios y trompeta del cielo en la tierra. Fue un hombre que hizo la voluntad de Dios como profeta. Amén. Fue un hombre que de igual forma como Moisés tenía un alto posicionamiento en lo espiritual. Tenía una autoridad que donde él decía llueve, llovía. Que donde él decía deja de llover, dejaba de llover. ¿Por qué? Porque el hombre tenía una poderosa posición en lo espiritual. Y esa posición en lo alto hacía
que Él causara estragos a través de la voluntad de Dios en la tierra, en lo físico. Por eso el llamado a la altura en lo espiritual, porque solo el que está colocado en lo alto puede provocar el avivamiento en lo bajito, en la tierra. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Por último, el ejemplo por excelencia de alguien que causó, de alguien que rompió, de algo que mostró el cielo en la tierra, nuestro ejemplo por excelencia, Jesús. ¿Ok? Vemos que Jesús no fue la diferencia. Jesús, no tengo que dar detalles del hombre que fue, del hombre que es Jesús, porque todos estamos aquí porque sabemos quién es ese hombre. Diré el hecho. Jesús en el monte ayunó 40 días. Salió fortalecido para lo que le esperaba. ¿Okay? Jesús en el monte se transfiguró, mostró su gloria real, mostró su gloria eterna. Amén. Jesús en el monte iba a buscar del Padre. ¿Por qué? Porque Él entendía que en el monte estaba. ¿Okay? En el monte hay presencia del Señor. Amén. Ok, todo está claro, ¿verdad? Hasta aquí. Yendo a la palabra que estamos, de la que vamos a tratar hoy, todos sabemos quién es Abraham. Abraham, un hombre de Dios, el hombre de Dios por excelencia, el hombre con más fe, un hombre que opera o que operó en la fe. Todo, Abraham, todo lo que hizo operó en la fe. Y sabemos que Abraham habitaba en tierra pagana, habitaba en tierra idólatra. Hablamos de Ur de los Caldeos. En esa tierra Abraham recibe una palabra de parte del Señor y le dice el Señor: mira, deja tu tierra, deja tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Ok? Vete, no te doy detalles, tú simplemente obra. Tú simplemente actúa en base a la palabra que ya recibiste de mí. Y así Abraham lo hizo. Abraham se llevó su esposa, se llevó sus criados, se llevó su ganado, se llevó toda su pertenencia para ir al lugar que Dios le dijo que le iba a dar por heredad. ¿Ok? Y en ese trayecto vemos que también Abraham recibe otra promesa, recibe una promesa de hijo, recibe una promesa de herencia, recibe una promesa de multiplicación a través de la persona de Isaac. El Señor le dice: mira, te voy a multiplicar, te voy a dar un hijo, y la descendencia que te daré a través de ese hijo será tan grande que si tú sales afuera y cuentas las estrellas, no podrás contarla. Si tú vas al mar y ves la arena del mar, no podrás contarla, porque te daré tanta bendición que incluso la tierra, la simiente será bendita. La tierra será bendita en tu simiente. Amén. Y vemos que Abraham recibe la palabra un poco escéptico. ¿Por qué? El hombre tenía 90 años. Todos sabemos que en esa edad biológicamente ya el proceso de procreación hasta ahí llegó. ¿Ok? Pero hablamos del proceso biológico, no del poder de Dios. El poder de Dios no tiene límite, no tiene fin, no tiene final. Y Dios hace de donde no hay. Y Dios puede de donde nadie puede. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y vemos que en el capítulo 15 de Génesis, Abraham recibe por primera vez la promesa del Señor y le dice: Abraham, mira, te daré un hijo, y Abraham, te daré descendencia. Y Abraham cuestiona al Señor por su condición biológica y le dice: Padre, pero yo soy un hombre ya viejo, ¿quién me va a heredar a mí? Tú no me has dado prole, tú no me has dado herencia. Abraham,
te daré un hijo. Eso lo vemos en el capítulo 15 de Génesis. Ahí Abraham todavía no había sido mudado de identidad. Por eso el escepticismo, por eso la poca creencia en que Dios lo iba a hacer. Porque a pesar de que fue un hombre que es conocido por su fe, había una identidad atada a Ur de los Caldeos que le impedía que esa promesa él la creyera y la absolviera del todo. Amén. Por eso el Señor habla tanto de identidad. Usted como cristiano, yo como cristiano, tengo que saber en qué pie estoy parado. Amén. Yo tengo que saber que encima de mí, delante de mí, detrás de mí y a mi alrededor hay alguien que me cuida, que me protege, que me guía. Hay alguien que me conduce al cielo. Aleluya. Yo tengo que saber quién yo soy y que tengo poder en el nombre de Jesús. Yo sé que yo debo saber la identidad que tengo para decirle al problema fuera de mi casa, fuera de mi matrimonio, fuera de mi familia, fuera de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo identidad, y el que tiene identidad tiene autoridad, pero hay que reconocer que tengo identidad. Amén. Y hasta el capítulo 15 de Génesis, a Abraham le faltaba esa chispa de identidad, porque todavía su nombre era Abraham, no había mudado de identidad. Ya en el capítulo 18 del mismo Génesis, el Señor vuelve a recordarle la promesa a Abraham. ¿Ok? Ya Abraham, su identidad había sido mudada, porque ya el nombre en sí decía de la identidad que él tenía en el cielo: Abraham, padre de multitudes. Por eso cuando ya él recibe la palabra, la recibe como Abraham, el padre de multitudes. Por eso él la cree. Por eso ya él camina con más convicción de que él sabe que para allá es, que él sabe que ahí es, que él sabe que eso no falla. ¿Por qué? Porque su identidad fue cambiada, y ya no era Abraham el que no creía, era Abraham el que aceptó esa promesa y caminó en pos de ella. Aleluya, gloria al Señor. Por eso, el cristiano debe reconocer, el Hijo de Dios debe reconocer cuando su identidad fue cambiada. Porque ¿saben qué? El pueblo de Israel fue duro. Cuando lo sacaron de Egipto, fue duro en reconocer la identidad que tenían. ¿Por qué? Porque aún de camino a Canaán, a la tierra prometida, estaban deseando lo que habían dejado en Egipto. ¿Por qué? Porque le faltaba la autoridad y la convicción y la identidad de saber que en Canaán había provisión más que en Egipto, que en Canaán era la tierra de autoridad y de prosperidad para su pueblo. Aleluya, amén. Entonces, cada creyente debe pararse y decir: ¿qué pasa? ¿Qué pasa, problema? ¿Qué pasa, situación? ¿Qué pasa, enemigo? Yo sé quién soy. Yo tengo la autoridad y la identidad del Padre. Te vas fuera. En el nombre de Jesús, te vas fuera. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Ya en el capítulo 21 nace Isaac. Y aquí se complementa. Aquí ya la herencia empieza a obrar. ¿Ok? En el 21 ya ese llamamiento, esa promesa que el Señor le dio a Abraham, en el capítulo 21 ya es florecida. Amén. Ya Abraham la puede ver, ya puede ver la promesa de Dios cumplida en su vida. Hermanos, Dios no cambia, Dios no se muda. Y si Él lo dijo que lo va a hacer, Él lo hará. No va a importar nada, no va a importar biología, no va a importar problema, necesidad, dificultad. Si el Señor dijo que lo hará, lo hará. Te corresponde a ti y a mí creer que Él lo hará. Aleluya. Y caminar en base a esa promesa, caminar por encima de esa promesa. Amén. Aleluya. Ahora bien, en el capítulo 15, como hemos estado hablando, vimos una persona sin identidad recibiendo una promesa.
¿Okay? En el capítulo 18 hablamos de una persona con identidad ya sostenida de esa promesa. Amén. Entonces, en el capítulo 21 es producto del 15 y del 18. ¿Por qué? Porque ya el hombre que tenía naturaleza, identidad caída, por así decirlo, no tiene que ser así exactamente, pero por dar una palabra. El hombre que tenía una identidad caída en el 15, en el 18 le fue restaurada y le fue dada una nueva identidad. Entonces, en el 21 es producto de que él no era y fue y ya lo es. ¿Ok? Entonces, ya el capítulo 22 habla del tema que estaremos tocando hoy. Esa era la introducción. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. En el capítulo 22 de Génesis vemos un acontecimiento que para los que somos padres es algo fuerte de asimilar, ¿ok? Porque entendemos lo que es la vida, entendemos lo que es la muerte, también entendemos lo que es un sacrificio. Entonces, en el capítulo 22, que es lo relacionado al tema, en ese capítulo el Señor le dice: mira, Abraham, es verdad que yo te prometí una herencia, es verdad que yo dije que tú te vas a multiplicar, es verdad que yo dije que tu descendencia será tan grande que no sé qué se podrán comparar con las estrellas del cielo, la arena del mar, y que tu descendencia se apoderará de las puertas de sus enemigos. Yo sé que yo te dije todo eso, hijo mío, pero ¿sabes qué? Quiero que esa promesa me la entregues en sacrificio vivo. Sacrificio. El Señor hoy en día me dice a mí: Edison, quiero que me entregues tus hijos. Sabemos que el Señor no lo hará, porque ya estamos en un nuevo pacto, las cosas son diferentes, pero pongamos un ejemplo hipotético. El Señor me dice: Edison, quiero que me entregues en sacrificio a tus 3 hijos. Yo tengo que pedir mucha confirmación. Señor, eres tú, revélame por Urim, por Tumim, manda un ángel, desciende tú del cielo, dime, soy yo, es mi carne, el enemigo, ¿quién es? O sea, es difícil tú acceder a ese mandato de Dios, pero Abraham siempre se caracterizó por ser un hombre de fe y que no tambaleaba, no dudaba en obedecer la palabra textual y literalmente dicha por Dios. Amén. Era un hombre que si Dios le decía dame, él le daba. Entonces, en ese trayecto él dijo: bueno, hay que obrar, hay que obedecer. Dice la Biblia en el capítulo 22 que Abraham tomó su hijo Isaac, tomó su promesa, junto con él tomó leña, tomó cuchillo, tomó 2 criados de los de él ahí, y también su medio de transporte, que dice la Biblia que fue un burro. Entonces él agarró ese equipo completo y se fue al monte Moriah. Fue de camino al monte Moriah a entregar ese sacrificio vivo que Dios le había solicitado que entregue. Su promesa. Amén. Entonces, en ese trayecto dice la Biblia más adelante que al tercer día Abraham alcanzó a ver de lejos el monte Moriah y le dijo a los criados: hasta aquí, ustedes me esperan aquí y yo subiré con mi hijo y adoraremos y volveremos. ¿Okay? Entonces, el secreto, dáselo con fuerza al Señor. El secreto de esta parte de que siervos, criados, quédense aquí, no tienen acceso a pasar. Lo que pasa es que en el monte hace referencia a intimidad. Cuando hablo de monte ya ahora, no estoy hablando de un monte físico. Estoy hablando del monte donde habita la presencia del Señor. Y como delante de la presencia de Dios se debe tener intimidad, no todo el mundo puede entrar a la presencia de Dios y ser íntimo. Por eso, criado, no, hasta aquí.
no son hijos, son esclavos. La intimidad que se logra en la presencia del Señor solo está para los hijos, no para los esclavos. Para el libre, no para el esclavo. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que Cristo dice que en Él tenemos libertad. ¿Por qué? Porque como hijos podemos entrar honradamente y con libertad a su presencia. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Monte, intimidad, presencia del Señor. Si hay alguien en esta tierra que entendió que no con todo el mundo se puede intimar en lo espiritual, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Le explico. Jesucristo en su paso por esta tierra tuvo seguidores, muchos seguidores, miles de seguidores. Y dentro de esos seguidores, Él eligió 12 para ser llamados discípulos o apóstoles. De ese grupo apartó 12. Vengan, ustedes son lo mío, ustedes son lo de mi intimidad, son los que van a saber todos mis secretos, son a los que le voy a revelar el secreto del cielo. Ustedes sabrán quién es el de la autoridad, ustedes sabrán quién es el de poder. ¿Por qué? Porque necesitan saberlo, porque son 12 íntimos míos que van a dar mi palabra a la nación. Aleluya. Amén. Y solo el íntimo tiene acceso a llevar y a regar la palabra de Dios. Nadie que camine por fuera tendrá acceso a llevar la palabra del Señor. Aleluya. Por eso, iglesia, el llamado es intimidad. ¿Okay? El pedido es intimidad. El asunto es intimidad. En la intimidad encontramos poder. En la intimidad encontramos la unción. En la intimidad encontramos aquello que rompe las tinieblas, aquello que quebranta el mundo espiritual. Solo en la intimidad. Aleluya. Gloria a Dios. Pero voy más allá. Dentro de esos 12, Jesucristo eligió un círculo más pequeñito. Eligió a 3: Jacobo, Pedro, Juan y Jacobo. De esos 12, Él le dijo: miren, ustedes van a ser mi corillo. Ustedes van a ser la gente que van a ver cuando yo me transfigure. Ustedes van a ser la gente que me van a acompañarme a Getsemaní antes de yo entregarme. Ustedes son mi círculo. Con ustedes confío. Con ustedes seré más íntimo que con los otros 9 que dejé allí. Amén. Gloria a Dios. Pero aún sigo. Dentro de esos 3 había uno que era aún más íntimo con el maestro. Dice la Biblia que Juan, así mismo lo describe, Juan, el discípulo amado. Juan, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. El Señor está aquí. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Y aún en esos 3 que quedaban, eligió a Juan y le dijo: mira, me place llamarte mi discípulo amado, y no me importa que los otros 11 lo vean. Tú eres mío, tú eres el que se va a recostar en mi costado y oirás los latidos de mi corazón. ¿Okay? Nadie por encima de ti humanamente será más íntimo que tú conmigo, porque tú te recuestas en mi regazo, oyes mis latidos, oyes quién soy. Me ves no solamente como el Cristo de poder, me ves como un amigo, como un hermano, porque en la intimidad hay conexión, en la intimidad hay unión de espíritu. En la intimidad está la clave para llegar al cielo. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Y mientras estudiaba el tema y el Señor me iba llevando de una cosa a otra, me hice una pregunta. Inmediatamente, este tema me lo dio el Señor. Literalmente este tema me lo dio el Señor y por ahí me condujo. Yo no puedo decir que nada salió de mí. Amén. Y eso yo lo creo. Eso yo lo creo. Y eso yo lo sé. Que nada salió de mí. Y me hice una pregunta. Y creo que es una pregunta clave. Dios, ¿por qué si me entregas una promesa, insistes, quieres tomarla de mí de esa forma? ¿Quieres quitármela? ¿Por qué si tú me dijiste a mí que en mi simiente serán benditas todas las naciones de la tierra? Padre, tú vas a invalidar eso. Tú me vas a quitar con lo que voy a alcanzar la promesa que ya tú me diste. ¿Por qué tú me vas a quitar a mi hijo? Si a través de él es el asunto, a través de él es la cosa, ¿por qué tú me lo vas a quitar? Y esa fue una pregunta recurrente que me hice en todo este trayecto, en toda esta semana que tengo. Pero lo que pasa es, y aquí está un secreto, es que Dios a ti y a mí como creyente te va a probar en algún momento para saber si tu visión está en el pacto, en el Dios del pacto, o en las promesas temporales que vienen con el pacto. Amén. Entonces, en algún momento de tu vida el Señor te va a probar para saber de qué agua y de qué material estamos hechos. Si venimos a la iglesia por los panes y los peces, o realmente venimos por aquel que nos salvó, nos dio vida eterna, nos libró de la condenación eterna. Aleluya. Entonces, Dios va a probar de qué material estamos hechos. Amén. Dios va a probar, y no se va a probar a Él porque ya Él lo sabe. Él te va a hacer entender a ti y a mí en qué pie estamos parados, para que sepamos una realidad espiritual. Aleluya. Dios quiere saber si estamos aquí por el Dios del pacto o las promesas que llevan consigo el pacto. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Llegada hasta esta parte, ya sabemos que el Señor quería solo probar y ver si Abraham realmente estaba hecho del calibre, o quería probarle a él mismo. A Dios nada se le escapa. Quería probarle a Abraham, a ver el calibre que él tenía, a ver el calibre que tenía su fe, a ver si es verdad que ese hombre era llamado el padre de la fe. Abraham, ven acá, déjame mostrártelo. Ok, me lo dejaste ver, te lo dejaste entender a ti mismo. Okay, entonces el Dios en su monte proveyó. Por eso en el monte de Jehová será provisto, como el tema. En el monte de Jehová será provisto. Desde la tierra donde habitaba Abraham hasta Moriah había un trayecto, ¿okay? Había un camino que andar. En ese camino de más de 3 días era una obligación que él pasara ese trayecto para que llegue a consumar el sacrificio. Nosotros estamos en ese mismo trayecto. Inmediatamente nosotros aceptamos al Señor como nuestro suficiente, como nuestro único Salvador, empezamos a caminar el camino a Moriah. Okay? El camino al sacrificio, el camino a donde morimos nosotros para que Él viva. Ese camino que cuando llegamos ya nuestro yo, ya nuestra humanidad queda consumida por el poder, queda consumida por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, en ese trayecto llegamos, somos transformados. El Señor hace lo que tiene que hacer, pero el Señor te consume a ti, porque ya no hay un sacrificio. No hay un sacrificio exterior, porque el sacrificio soy yo. El sacrificio eres tú. El sacrificio es cada persona que ha decidido en su corazón permitirle que el Señor habite y more en él. Por eso, inmediatamente ese sacrificio
se completa en nosotros, el Señor en su santo templo, en su santo monte, en su santa presencia, en su santa morada, Él proveerá. Todas las cosas vendrán por añadidura. Amén. Pero eso es para los que temen y sirven al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Yo estoy totalmente convencido, como que si yo estuviera viendo el corazón de ustedes, que aquí todos necesitamos del Señor. Unos lo necesitan más que otros porque ya una parte dio el paso. Y en ese paso, en esa decisión, ya Dios está moldeándonos. Ya Dios está construyendo esa persona que irá para el cielo. Ya Dios está quitando, ya Dios está poniendo. Pero hay personas en esta casa, en este día, que yo tengo la seguridad y la certeza de que necesitan empezar hoy su viaje a Moriah. Que necesitan empezar hoy su viaje al sacrificio. Ese sacrificio que transforma, ese sacrificio que renueva y que cambia de mente y corazón a las personas. Si usted, querido amigo, si usted entendió en esta mañana, en esta tarde, de lo que se ha hablado, creo que usted debe correr aquí a este altar a entregarse al Señor Jesucristo en sacrificio vivo delante del Señor. Si usted entendió esta palabra de hoy, usted correrá a ser sacrificado, usted correrá a ser quemado en la presencia del Señor. Aleluya. Así que el llamado queda abierto. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. Y el llamado, el altar está abierto. Amigo, hoy es tu día. Como dijo mi pastor y amigo, usted vino aquí hoy no porque usted quiso. Aquí el Señor lo trajo para ser bendecido, para ser transformado, para ser renovados en el fuego de su espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.